Bueno, ahora estamos arrancando el espacio de preguntas. Queremos agradecer todas las preguntas que hemos recibido y a los más de 50, 60 participantes que estuvieron activamente durante todas estas charlas presentes en el canal de YouTube. Y ahora yendo directamente a las preguntas, hay unas preguntas que nos parecieron muy relevantes y que estaría muy bueno que pudiéramos discutir en esta última media hora. Una pregunta concreta para Álvaro, Roel. Respecto a los años estos que mencionaron que eran años niña pero con bajos rendimientos, y más allá de las horas de frío que analizaron como uno de los factores que minimizaban o que disminuían esos rendimientos, consultan a ver si hay algún otro factor, ya sea enfermedad o algún manejo en los cultivos que pudiera estar afectando estos rendimientos también, si analizaron ese tipo de interacciones. Bien, gracias Guadalupe por la pregunta. Dos comentarios, uno bien global en el sentido de un slide que poníamos de tener en cuenta, digamos, lo que pueden ser el alcance de este tipo de análisis, ¿no? Y el énfasis en la mirada, digamos, prospectiva o anticipativa. Seguramente en ese año en particular, 17, 18, que es la niña que nos cambió, digamos, la frecuencia del estudio original, además de la temática del frío, que fue la que fuimos a mirar, porque estamos trabajando o mirando las variables climáticas, hay otros factores, ¿no? No hay que olvidarse que estamos trabajando con rendimientos promedios nacionales que lo integran datos no solamente del este del país, sino también de otras zonas. Así que la respuesta es sí, sin duda que debe haber otros factores. Acá la idea es, teniendo en cuenta este relacionamiento y más que nada la visión, digamos, probabilística y sabiendo el pronóstico que tenemos, cómo nos podemos anticipar. Buenísimo, Álvaro, muchas gracias. Y capaz que acá también podés hacer algún comentario, también va para Walter, y refiere a qué se puede hacer por parte de productores o técnicos en términos del manejo del cultivo para ir adaptando o mitigando y capitalizando estas distintas probabilidades o estos distintos pronósticos que se van dando. Bien, la compartimos con Walter y creo que un poco la idea, digamos, del formato de este webinario con los aportes de Rodrigo Gorriarán vinculado a los temas de riego, no solamente, digamos, dentro de la chacra, sino a nivel del sistema, y los aportes que hicimos en la última transparencia, porque, digamos, el resumen final sería: estamos en una zafra de alto potencial, porque las niñas, aunque sean leves, tenemos más chance, hay un cambio de chance de poder capitalizar más productividad. El ojo hay que tenerlo en el recurso hídrico o en el manejo del agua. Y ahí reiterar los conceptos que además suman, es ganar, de volver a incidir en el tema de la fecha de siembra, porque no solamente en zafras con menos agua nos va a dar más productividad, sino que eso es siempre, y todo lo que tiene que ver, digamos, con el manejo temprano de la inundación, que a la larga también termina requiriendo menos consumo de agua. Buenísimo, gracias. No sé si quizá Walter quiere hacer alguna otra aclaración, pero si no, quizá Gorriarán puede aportar también en esta línea, porque hablaban otra de las preguntas sobre qué estrategias de manejo aplicar para planificar estos cultivos, y es un poco lo que mencionabas vos. Quizá, no sé si Rodrigo o Walter pueden hacer algún comentario, inclusive Luis quizá. No sé si me escuchan, pero le puedo dar primero unas ideas generales, y creo que Rodrigo puede ir más a lo puntual. A mí me parece que de todas estas cosas de las cuales estamos hablando, yo me alegro mucho que Rodrigo haya sido parte de esto, porque todo este tipo de información de la que estamos hablando tiene sentido si terminan informando decisiones, ¿no? O sea,
hay una cantidad de conocimiento que uno puede desarrollar que es interesante, sin duda, científicamente interesante, pero en realidad ese conocimiento va a ser realmente relevante si es capaz de informar decisiones concretas. Rodrigo dio unos ejemplos muy buenos. Yo, el único comentario general que tengo para hacer, después sí, con mucho gusto, ojalá que haya más preguntas, pero el único comentario general es que a mí me parece que hay un trabajo importante para hacer en forma conjunta entre el sector de investigación y la producción, los técnicos asesores, los productores, que es justamente en eso, no es la pregunta que generalmente uno hace en esta área es, ¿a ustedes les gustaría tener información sobre lo que se espera que pase con el clima en los próximos 3 meses? Por supuesto la respuesta es sí. La pregunta que se hace menos frecuente es, ¿cuáles son las decisiones concretas que se pueden modificar teniendo esa información? Entonces yo creo que de acá para adelante una buena cosa para hacer juntos con gente como Rodrigo, pero el sector de arroz es muy bueno en el sentido de que tiene mucho técnico conectado bien con el sistema de investigación. Yo creo que ese es un ejercicio concreto que tenemos que hacer para el arroz y, como decía Luis, para el cultivo de secano, para la ganadería. Es decir, no solamente qué información precisan, sino cuáles son las decisiones concretas que se pueden modificar, que se pueden alterar contando con esa información. Yo le voy a dejar a Rodrigo que hable en particular del caso del arroz. Bueno, buenos días. Un poco en la presentación creo que traté de alguna manera de identificar todos aquellos elementos que se pueden hacer ya desde el inicio y la preparación. Quiero destacar 2 puntos fundamentales que creo que son: uno es la siembra temprana, un poco creo que Álvaro ha repetido eso, que además de afectar en otros elementos que van directo a la productividad, también tratan de alguna manera de sacar el máximo periodo de consumo de agua con generalmente lo que decía yo ahí, el momento que fallan muchas de las fuentes, sobre todo los ríos, en segunda y tercera semana. Si nosotros de alguna manera adelantamos la siembra, muchas veces ya nos agarran una etapa más de menor consumo de cultivo. Después algún otro elemento que me interesa y que lo remarqué varias veces a propósito, es que creo que hay mucho camino para hacer, sobre todo en estas llanuras del este, donde hay mucha interconexión en lo que son las represas, en lo que son los sistemas de riego, que entiendo yo que se podría aprovechar un poco mejor. O sea, a veces nos pasa que cuando comenzamos en noviembre, tenemos bastante disponibilidad de agua en los cursos, y creo que se le puede sacar un poquito más el jugo ahí, en tratar de hacer transferencia, por ejemplo, hacia las represas y reservar después ese agua en las represas. O sea, estilo de cuenta corriente que uno le permita de alguna manera ir preparándose para algo que va a pasar en enero o en febrero. Y después, por último, todo lo que es el poder manejar el agua, ya sea a nivel de lotes, de chacra, o sea, tener buenos auxiliares o mangas o elementos que le permitan de manera rápida ir a puntos donde hay problemas y poder tener mediciones, el otro elemento. O sea, saber si de alguna manera, creo que en la medición tenemos que seguir avanzando. Desde un proyecto que se hizo con INIA hace cuestión de 4 y con la facultad, empezamos a trabajar fuerte en eso. Creo que hay que seguir trabajando fuerte en la medición automática que permita equilibrar los caudales y no desperdiciar a veces aguas en algunos lugares porque se nos va agua además. Creo que por ahí, no sé si queda claro. Sí, excelente, muchísimas gracias. Muy buen el comentario. Y capaz que yendo también a esto así un poco más concreto, una de las preguntas que llegaba también era cuál es la situación actual de los niveles de las represas con las que se tiene contacto. O sea, en términos generales, cómo se encuentran las represas este año.
Y relacionado con eso, ¿cómo ve la situación en represas como Corrales, por ejemplo, que son de grandes dimensiones, cuando ya parte de una reserva menguada y abastece a varios usuarios durante la zafra, ¿no? Bueno, en general, las reservas de agua en las represas andan en el torno del 35-40%. Esperábamos de alguna manera, con los cálculos de precipitaciones normales ahora en invierno, en alguna de las represas que están justas, sobre todo de Cuenca, andar en reservas del 60%, no mucho más. Pero bueno, el invierno se nos negó un poco el agua y seguimos con niveles bajos. Y en cuanto a la segunda pregunta, a ver si me la podés repetir. Iba por el lado más puntual de la represas grandes como Corrales, que ya parten de una reserva menguada, entonces cómo se maneja para que estas represas puedan abastecer a varios usuarios durante toda la zafra, cómo van manejando ese tema. Bueno, sí, partimos ya y ahí es fundamental la dotación que podamos definir de alguna manera. O sea, los metros cúbicos por hectárea va a ser una reducción del orden del 50%. Y bueno, creo que apuntar todos los elementos que mencioné, pues manejar las variables para estirarlo un poco más, un poquito menos, pero bueno, tampoco se puede hacer maravilla inventar agua de donde no está. Sí es fundamental, vuelvo a lo que manejé, a lo que podamos interconectar tanto con Cebollatí o con Olimar y podamos levantar un poquito más el área de siembra, pero bueno, también son limitados lo que podemos avanzar. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, que me parece que esta pregunta también está conectada y que valdría la pena, algo ya adelantaste, un asistente preguntaba qué presupuesto en milímetros o milímetros cúbicos por hectárea, que esto que ya habías mencionado, utilizan para definir área sembrada y en qué momento cierran el cálculo para definir el área a sembrar. Rodrigo, no sé si pudiste escuchar la consulta. Bueno, quizá tuvimos algún problemita con el audio de Rodrigo, pero quizá podemos... ¿Rodrigo? Que vamos por... Quizá podemos entonces volver a alguna pregunta más general que le hacían a Walter hoy, preguntaban con cuánta antelación se puede prever, con relativa confiabilidad, qué va a pasar en una zafra, ¿no? Hablando sobre la certeza de estos pronósticos que mencionaban, cuándo se puede considerar que es aceptable o que está bueno manejarse con esas perspectivas. Sí, los pronósticos, el instituto donde yo trabajo, el IRI, y todos los lugares que se dedican a hacer pronósticos, hacen pronósticos todos los meses, típicamente. Pronósticos estacionales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se espera para los próximos años? Entre paréntesis, les cuento que lo último en esa rama de la ciencia es que se ha empezado a trabajar bastante fuerte en lo que llaman pronósticos subestacionales. Porque ahí quedaba un agujero, o sea, había pronósticos de tiempo, que es para unos días, y había pronósticos estacionales, que es para los siguientes 3 meses, y en el medio quedaba un agujero. Eso es lo que le llama la subestacional, la escala subestacional, que va desde una semana, 10 días, hasta más o menos un mes. En eso se está avanzando bastante. Ahora, volviendo a la pregunta, los pronósticos se hacen todos los meses. Hay lo que tiene que ver con el fenómeno del Niño, yo siempre digo lo mismo, en Uruguay tenemos la suerte de que nuestro clima está afectado por el fenómeno del Niño. Digo que tenemos la suerte porque eso nos da una cierta
predictabilidad. Hay lugares del mundo en que el fenómeno del Niño no afecta para nada, por ejemplo, en los cerrados brasileños, el Mato Grosso del Sur. Entonces ahí todos los años es una rifa. Ahí no existe ningún gran driver del clima. En Uruguay, por suerte, el Niño afecta la lluvia. Entonces, generalmente, los pronósticos climáticos estacionales están muy relacionados a lo que pasa en la zona del Niño, en el Pacífico tropical. Ahora, en todo lado del mundo, en todos los centros que se hacen pronósticos, hay una parte del año que le llaman, en inglés, digamos, en el hemisferio norte le llaman la ventana de bloqueo de la primavera del norte, o sea, de los meses de marzo, abril, mayo, porque esos son meses en los cuales los pronósticos son muy difíciles de hacer. Es el momento del año más complicado para hacer pronósticos. Los pronósticos empiezan a ser cada vez más confiables a partir de los meses de julio, agosto, ahora no estamos nosotros. Entonces, si bien hay años en que muy temprano, tan temprano como abril o mayo, se puede tener una idea de qué es lo que va a pasar en el Océano Pacífico con el Niño y por lo tanto, qué es lo razonable de esperar con el clima en nuestro país, lo normal es que los primeros pronósticos más confiables sean a partir del final de nuestro invierno. O sea, julio, agosto, de ahí para adelante. Les repito que eso cambia todos los años, depende de lo que esté pasando en los océanos, pero como regla general, eso es lo que normalmente pasa. Muchas gracias, Walter. Capaz que está bueno una aclaración, porque surgió en una de las preguntas, algo se mencionó en alguna charla, pero preguntaban, aparte de las probabilidades o de estas perspectivas climáticas trimestrales que se hacen para la precipitación, si hay alguna referida a la temperatura, capaz que está bueno aclararlo. Sí, se hace todos los meses, también se hacen perspectivas, pronósticos probabilísticos para las temperaturas a escala estacional. Hay dos desafíos con los pronósticos de la temperatura. Una es que para que se encuentren sesgos, o sea, cambios en la temperatura a escala de 3 meses, los cambios esperados tienen que ser muy grandes, ¿no? O sea, la temperatura normalmente varía muchísimo menos que la lluvia. Entonces, como en cualquier variable que tiene poca variabilidad, es más difícil hacer pronósticos donde los desvíos sean significativos. Entonces, la respuesta corta es, eso es un problema. Un problema es que la temperatura varía poco, relativamente poco, y que para que el promedio de 3 meses sea significativamente diferente del promedio de 3 meses normal, los cambios esperados tienen que ser bastante grandes. Pero además hay otro problema, y el problema es que en nuestro país, en nuestra región, la temperatura, como todos sabemos, ha venido subiendo en forma lenta, gradual, ha venido subiendo por cambio climático. Entonces eso le agrega más ruido todavía a las predicciones, y hay toda una discusión de cuál es el año cero. O sea, cuando nosotros expresamos las probabilidades sobre lo normal, ¿a qué le llamamos normal cuando esa variable ya está cambiando debido al cambio climático? Entonces, la respuesta cortita es, sí hay pronósticos de temperatura. Honestamente, para mí no son demasiado útiles desde el punto de vista práctico. Lo que sí hay un trabajo interesante para hacer es mirar si la frecuencia de temperaturas por debajo de un cierto nivel, de un cierto límite, que empezaría a afectar, por ejemplo, la floración del arroz, si la frecuencia de días con temperaturas por debajo de ese límite aumenta en años de la niña o no. Hace poco hicimos un trabajo y en realidad lo que mostrábamos es que la temperatura, a pesar de variar menos que la lluvia,
pero es tanto lo que varía la temperatura de un año a otro, un mes a otro, que es difícil ver señales de otra cosa más allá de esa variabilidad natural normal. Pero es una cosa es un buen tema para investigar. Muchas gracias, Walter. Creo que Álvaro tenía algún comentario. Sí, creo que Walter la verdad que nos redondeó la temática esta y me imagino que entiendo de por dónde viene la pregunta del problema del tema del frío y nosotros cuando vimos el tema este de la última niña y más días de frío, fuimos exactamente a hacer lo que estaba planteando Walter, es decir, tenemos más días con frío en un año niña que en un año niño y la verdad que la señal es muy débil y creo que la explicación fue la que dio Walter. En promedio hay un día más en enero y un día más en febrero de días por debajo de 15 grados, que es lo que nosotros manejamos como problemático para la fertilidad, para la esterilidad, en los años niña que en los años neutrales. Ese era el aporte. Genial, muchísimas gracias. Y acá surge una pregunta que es seguramente para todos, pero en particular para Luis y Rodrigo, que hace referencia a si los productores utilizan esta información, ¿no? La información que se estuvo presentando en esta charla, si realmente la consultan y qué aspectos de la información o la forma de presentarla les parece que se puede mejorar o podrían modificarse o agregar alguna cosa, si tienen algún comentario al respecto. Gracias, Rodrigo. Sí, en cierta medida sí, en el sentido de que cuando nosotros manejamos los sistemas, desde los sistemas le insistimos de alguna manera en tomar algunos elementos, intensificar algún tipo de obra por el año que se viene. Pero bueno, cuesta y hay que seguir trabajando, creo, en el tema de, sobre todo entiendo yo en la siembra temprana, o sea, es fundamental sembrar temprano. Y bueno, eso no solo aplica para el tema de sino que aplica en general, ¿no? Para lo que es la alta productividad. Adelante, Luis. Bien, yo creo que sí, creo que en general cada vez se está utilizando más la información de todo este tipo de pronóstico en la medida de que, bueno, creo que es, como lo planteó hoy Walter en su presentación, uno lo maneja en términos probabilísticos, pero sin duda que la incluye. Tal vez algunos la incluyen de manera un poquito más desordenada y simplemente lo que hacen es decir, bueno, si está previsto un año niña, puedo tomar determinadas decisiones, por ejemplo, pensando específicamente en la ganadería, para hablar de algo, salir un poquito del tema del arroz. Y uno podría decir, bueno, si yo tengo un pronóstico de niña, puedo pensar en que para poder tener una tasa de preñez más o menos adecuada, tendré que tomar algunas medidas de manejo que capaz que habitualmente otros años no las tomo y tendré que prepararme para eso. Y yo creo que hay mucha gente que la utiliza en esos términos, ¿no? En términos probabilísticos. Aquellos que seguramente hagan sus análisis un poco más refinados y utilicen una planilla de Excel, tendrán que incorporar una columna donde se incluya los pronósticos climáticos con determinada probabilidad y eso digamos, irá a la fórmula final que dirá cuáles son los riesgos que tengo de tener o no determinado tipo de producción en un año particular. Yo creo que en general se usa. Y quiero también, porque no lo mencioné hoy cuando hice los comentarios, pero creo que ya que viene la pregunta, sobre todo referido a los productores, me gustaría hacerlo acá. Creo que los productores en forma individual, pero sobre todo las organizaciones de productores, y acá estamos hablando en el ámbito de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que vaya si es una asociación de productores que trabajan estos temas. Creo que en general las organizaciones de productores tendrían que involucrarse más en estas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver no tanto con el uso y con la difusión de este tipo de
de pronóstico y de información, sino lo que tiene que ver con, como yo lo planteé hoy en los comentarios, en el diseño de algunas políticas públicas, ¿no? Creo que eso es muy importante, y creo que la participación del sector privado y de los productores en este tipo de cosas hacen que estas políticas puedan transformarse de alguna manera en políticas de Estado, ¿verdad? Porque son las organizaciones de productores las que tienen más permanencia en el tiempo, están directamente involucradas en los problemas, y seguramente la calidad de una política pública en la cual participen los productores en el diseño va a ser mucho mejor que una en la cual no participen. Me parece que eso es relevante y creo que también es un desafío para los productores y sus organizaciones trabajar en este tema. Excelente, sí. Seguramente Walter tenga algún comentario al respecto. Sí, una cosa muy en línea con lo que decía Luis. Yo creo que dentro de todo lo que hemos sufrido en estos últimos 5 meses con el dichoso virus y el COVID, hay algunas cosas importantes que estamos aprendiendo. Esto lo he escuchado muchas veces. Yo creo que una de las cosas que ha hecho esta crisis del COVID-19 es acelerar procesos que ya habían empezado a ocurrir. Uno de ellos es lo que estamos haciendo hoy. En vez de viajar 700 kilómetros de ida y vuelta para dar una charla, lo estamos haciendo en forma virtual. Pero la otra cosa que a mí realmente me reconforta, y especialmente en Uruguay, es que se resolvió tomar en cuenta la mejor información científica disponible. Esa información científica se organizó a través de un grupo asesor de científicos, no de políticos, de científicos, que generaron información. Esa información estaba basada en modelos. O sea, todo el mundo, ¿cuántas veces escuchamos hay que achatar la curva? ¿Qué curva hay que achatar? La curva de un modelo. Ese grupo científico fue capaz de transmitir la información, que es complicada, que no es una información sensible. La información de simulación epidemiológica no es fácil. Ahora, lo que hicieron los científicos tuvieron la habilidad de traducir esa información en algo accionable, en algo que informa decisiones, en algo que informa políticas públicas. Entonces, eso para mí es un proceso que no nos tenemos que olvidar nunca más. Acá se tomaron muy buenas decisiones porque esas decisiones se informaron con buena ciencia entendible, porque de nada sirve generar ciencia espectacular si nadie la entiende. Pero esto es ciencia muy buena, entendible y que informa políticas públicas y que informa lo que hicimos cada uno de nosotros en nuestras casas y en nuestras familias. Ahora, de vuelta, ¿cómo se utilizó esa información? ¿Se apagaron? No es que se apagaron llaves. La imagen que se utilizó al principio es la de perillas. Tenemos que tener cuidado porque hay perillas que están conectadas. Entonces, si yo tomo la información que sale de estos modelos o de la ciencia en general y yo muevo una perilla, tengo que ser consciente que eso afecta como la capacidad de mover otras perillas. Entonces, para poner un ejemplo más común de lo que estamos hablando ahora en el tema de pronósticos climáticos. Si el pronóstico climático que se está emitiendo es de una muy alta chance de lluvia por debajo de lo normal en primavera y verano, ¿eso quiere decir que no hay que plantar cultivo de verano de secano? ¿Hay que apagar la llave de cultivo de secano? No. ¿Eso quiere decir que no hay que plantar maíz porque es muy sensible a la falta de agua? No. Eso lo que quiere decir es que si uno tiene perillas, y hay una perilla que mueve proporción de maíz con respecto a soja o a sorgo, y hay otra perilla que es planto más temprano, planto más tarde, la información climática probabilística, igual que lo que hicimos con el COVID, tiene que servir para mover perillas.
Entonces, yo creo que lo que decía Luis es tal cual. Si uno va a tomar una información probabilística y hacer una decisión de apagar o prender una llave, no es la mejor manera. Mucho mejor es el concepto que aprendimos con este virus maldito, que es lo que hay es perillas. Movamos las perillas. ¿Cuánto las movemos? Las vamos a mover más cuanto más grande sea el sesgo que nos muestra el pronóstico. Entonces, esto es una cosa que yo creo que con esta, ya les digo, con esta crisis hemos aprendido cosas importantes. Para repetir, para recalcar, es una, la necesidad de buena información climática, de buena información científica. Dos, la muy importante capacidad de comunicar información científica y traducirlo en algo que pueda generar una acción. No solamente un artículo en un journal, sino una acción, informa una decisión. Y tres, entender que la enorme mayoría de la información que siempre recibimos es probabilística y eso se tiene que traducir en movimientos de perillas y no en movimientos de prender o apagar llaves. Excelente, muchísimas gracias. Y capaz que relacionado con esto, algún comentario de lo que mencionaba Luis hoy temprano, que es el tema de seguros agropecuarios, que en otros sectores se está trabajando, y cómo ven la utilización de todo este tipo de información para tratar de aportar en esa línea en el sector. ¿Me permitís un comentario rápido? Después dejo a lo demás. Sí, excelente, sí. Eso es un tema fundamental. El concepto es el siguiente para mí, por la manera como nuestro instituto lo ha venido manejando. Nosotros, hay una cantidad de cosas que podemos hacer para gestionar, para manejar los riesgos asociados al clima. Por ejemplo, lo que hacen ustedes en el GRAS, la mejor información posible para reducir las incertidumbres. Podemos pensar en tecnologías, todas las cosas que dijo Rodrigo de cómo ajustar los métodos de planificación, el agua disponible, cuidar la parte estructural de ingeniería. Podemos hacer intervenciones en mejorar información, podemos mejorar la tecnología, como predio podemos diversificar las producciones. Podemos hacer una cantidad de cosas para manejar los riesgos asociados al clima. Ahora, nos guste o no, nos van a seguir pegando eventos extremos, ¿no? Hay una parte de los riesgos climáticos que no se pueden manejar. Esa es la parte que hay que transferir. Y para transferir, la mejor herramienta son los seguros. Ahora, yo creo que era Luis que lo decía, en el mundo, los seguros agropecuarios tradicionales que funcionan, yo les voy a decir la verdad, son subsidios disfrazados. La mayor parte de los programas de seguros tradicionales que hay hoy en España, en México, en Estados Unidos, no son de verdad seguros, son seguros muy subsidiados por el gobierno. Eso es probable que en Uruguay no vaya a pasar, es probable que en la mayor parte del mundo no pase. Entonces tenemos que buscar modalidades de seguro más baratas, más accesibles. Y ahí de vuelta entra el tema de la información. Hay una premisa que la dijo Luis hoy al principio de los comentarios, que es: toda falta de información se convierte en primas más caras, en seguros más caros. Y viceversa. Cuanto mejor tengamos medidos los riesgos asociados al clima y cuanto mejor tengamos medidos gatillos, ¿cuáles son los gatillos, por ejemplo, de lluvia, de temperatura, que disparan seguros? Cuanto mejor tengamos esa parte, más barato y más accesible son los seguros. Y hay un seguro que se llama seguro de índice, que ya hay algunas pruebas en Uruguay, que es justamente un seguro mucho más accesible que los seguros tradicionales. Tan accesibles son estos seguros que nosotros, en nuestro instituto, estamos trabajando en esos seguros en lugares como Etiopía, asegurando a comunidades de 40.000 productores que todos tienen menos de 1 hectárea. Imagínense lo que es eso. O sea, si en Etiopía con productores menores a 1 hectárea funcionan, en Uruguay seguro que tiene que funcionar. Entonces, eso es una siguiente
una siguiente fase. Yo creo que el concepto es, hagamos todo lo que podemos, todo lo que podamos para poder manejar los riesgos asociados al clima, sabiendo que hay algunos riesgos que no se pueden manejar. Eso se tiene que transferir. Es igual que con manejar un auto. El hecho de que yo sea muy consciente, muy precavido, muy conservador para manejar, no quita que haya alguien que me pegue de atrás. Hay riesgos que no los manejo y para eso están los seguros. Con el clima es una cosa similar. Excelente, gracias, Walter. Luis, capaz que tenga algún comentario. Sí, si me permitís, yo no puedo agregar mucho porque en realidad creo que Walter tiene la capacidad como gran científico que es y de primera línea de sintetizar las cosas mucho más claro que yo, pero quiero sí hacer algún comentario más que nada reforzando esto, porque yo creo que acá, más allá de poner sobre la mesa alguna cosa nueva, me parece importante reforzar. En primer lugar, Walter hizo una referencia o una comparación de lo que ha pasado en Uruguay con el tema de la pandemia y las posibilidades que nosotros tenemos, y yo insisto en eso. Me parece que en este tiempo hemos hablado mucho del grupo de científicos y capaz que no estamos valorizando o no estábamos valorizando el poder de información y la capacidad de análisis científica que tenemos también en los temas del agro. Yo creo que en Uruguay tenemos una cantidad de información muy relevante que capaz que la estamos todavía subutilizando y no esperemos que venga una pandemia en el agro para sacar a relucir nuestros científicos que nos están generando información todos los días. Entonces me parece que es importante dar otra vez relevancia a eso. Y con respecto al tema de los seguros, no, yo ya lo dije hoy en los comentarios, me parecía importante también que Walter hiciera alguna mención, sobre todo porque él tiene mucho más experiencia internacional y bueno, puedo poner ejemplos como los que puso, pero yo, sin ser un experto en el tema seguro, todas las veces que uno ha tenido que discutir estos temas en otros ámbitos, el tema de la información es sin duda el tema más relevante. O sea, cuanta más información uno pueda aportar sobre un evento determinado, seguramente a medida que generemos más información, más barata va a ser la prima y más accesible va a ser el seguro. Esa es una característica predominante y yo creo que tenemos información suficiente como para empezar a discutir en algunos casos algunos seguros que todavía no están disponibles y que nos permite, como bien dice Walter, digamos de alguna manera respaldar aquella parte de los eventos que no podemos respaldar con prácticas culturales de manejo de cultivo, de ganado, todo lo demás. Entonces me parece que es importante y en todo caso en un evento como revitalizar o reenfocar o hacer hincapié en el tema de generar más información para poder tener seguros más accesibles, que además está claro que en Uruguay no podemos, por lo menos en términos muy generales, no podemos de alguna manera subsidiar grandes niveles de seguro, por más que en algunos casos puntuales se pueda hacer. Pero nada más que eso. Sí, excelente. Muchas gracias. Desde INEA y el Ministerio estamos trabajando en estas líneas, así que nos va a quedar como deber entrar en el tema de arroz también. Rodrigo, Álvaro, ¿algún comentario? Quizá ya vamos a ir cerrando, pero parecía interesante tener la visión de ustedes también en este aspecto. Nada para agregar. Creo que con las exposiciones de Walter y Luis han sido muy amplias y sintetizan muy bien. Excelente, gracias Rodrigo. Tal vez para, mirando un poco esta serie de webinarios que venimos finalizando, en este quinto webinario, tomar algunas de las cuestiones que se estuvieron trabajando vinculadas a los sistemas productivos y a las rotaciones, y qué lindo desafío integrar esto de probabilidad, digamos, y en la visión de los seguros, también la importancia de los sistemas de producción, ¿no? Tuvimos en seminarios anteriores
dándole la importancia a lo que es un arroz que viene después de pradera, un segundo arroz o un arroz que viene después de soja. Para eso hay un cúmulo de información, digamos, muy importante y que tiene que ver también con probabilidades y con alcances de productividad. O sea que el sueño sería esa visión integrada de los riesgos climáticos, pero también de los atributos de los sistemas productivos. Como reflexión final. Buenísimo, muchas gracias Álvaro, y les queremos agradecer muy especialmente a todos los panelistas que participaron en esta pseudo mesa redonda de intercambio. Creo que fueron muy útiles y nos dejan deberes y cosas para pensar para tanto investigación como difusión y como trabajos a futuro, así que me parece que fue súper rica. Agradecer también a todos los que participaron, y te dejo, Álvaro, con el cierre de la jornada, si te parece. Perfecto, muchas gracias Guadalupe. Primero que nada agradecerle a todos los que nos siguieron, un placer. Comentarles que seguramente ustedes estén viendo ahí en la pantalla un código QR, eso es para hacer la evaluación de la actividad. Nos interesa mucho tener esa información para seguir mejorando este tipo de actividades. José Terra me puntualizaba vinculado a lo que es la serie técnica que todos los años se hace en la jornada anual de arroz. Esa serie técnica sigue siendo algo que se va a generar en el correr del mes de septiembre, y ahí va a quedar publicado varios de los trabajos que presentamos, no solamente en este webinario, sino también en los anteriores. Esta información, lo bueno que queda por unos días acá en el canal de YouTube, pero después queda todo en la página INIA. Esa es otra de los cambios, yo creo, positivos, porque además de la presentación, queda la presentación grabada con los comentarios, o sea que se va a poder acceder a toda esa información. Digo, sin más, un agradecimiento muy especial, sobre todo a los externos de INIA, a Rodrigo, a Luis, y también a Walter, en su carácter ahora intermedio, porque realmente, sin duda que enriquecen, digamos, desde sus aportes a la información que nosotros generamos. También un agradecimiento muy especial a la unidad de comunicación, a Horacio y a Ramiro, que están detrás de esto para que todo fluya en forma correcta. Sin más, de nuevo el agradecimiento y los deseos que tengamos una muy buena zafra. Muchas gracias.